Muy buenos días. Me río porque llevas razón en eso. Estaba en Zoom las últimas veces. Un placer estar con vosotros. Qué divino. Qué bueno tenerte acá. Susana, y bueno, te convocamos porque las últimas protestas que se han dado en Irán y el envenenamiento de jóvenes hace que necesitemos de alguien que nos haga de intérprete. Y lo primero que te preguntamos, porque se generó una duda que charlamos acá en la mesa, es ¿qué tipo de régimen hay hoy en Irán, ¿no? En Afganistán sabemos que están los talibanes que nos mintieron, que nos dijeron que iban a respetar a las mujeres, que iba a cambiar todo, que esa cabeza estaba cambiando. Mentira. ¿En Irán qué se vive hoy? Sí, como tú dices, bueno, era una mentira que los que nos dedicamos a esto sabíamos que no se iba a sostener. Y además no es un régimen, realmente es una pandilla de mafiosos en Afganistán y hay que dejarlo a un costado, porque tampoco podemos comparar. Si bien para nosotros están cercanos geográficamente hablando y hay un común denominador que es compartir esa religión que es el Islam, es bien diferente la situación. En otros países, tú mencionabas Emiratos Árabes Unidos, ¿no? También ahí en la península arábiga, pero ahora estamos hablando de la República Islámica de Irán, un país que tiene una larga tradición muy milenaria y que por tanto abarcó muchísimos territorios. Es un régimen teocrático, es decir, gobierna una teocracia en base a unos religiosos, lo que aquí llamaríamos sacerdotes, ¿verdad? Pero allí se llaman mulas, ayatolá es el cargo máximo. Y bueno, desde la Revolución Islámica organizada por el Partido Comunista Tudeh, por los sindicatos de trabajadores, por las uniones de estudiantes universitarios y, en fin, por la sociedad civil iraní que se alzó en contra de la tiranía del último Shah, Reza Pahlaví. Bueno, en 1979 entonces se da esa revolución que después decimos la revolución islámica de los ayatolás. Los ayatolás se subieron al final ya del carro. O sea, ¿surge después de Reza Pahlaví esto? Sí, claro, o sea, Reza Pahlaví sale a raíz de esta revolución y entonces, bueno, comienza este Estado teocrático con una moral muy ortodoxa, muy rígida. Y claro, el pueblo iraní está muy cansado de consignas, de discursos, de narrativas que luego no se sostienen por otro lado, porque es un país muy rico en petróleo, 11,5% de la Reserva Mundial de Petróleo. Entonces es un país que está sosteniendo a otros tiranos en la región, como el régimen de los Assad en Siria, que también aupa a otros grupos políticos y de mercenarios, como puede ser el grupo Hezbollah del Líbano, que tiene un brazo político y un brazo armado, y luego a otros grupos de rebeldes varios como los houthíes, por ejemplo, en Yemen. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué estamos hablando de lo que ocurre en Irán? Pues porque llevamos 6 largos meses, medio año sostenido. Hay que sostener protestas un día sí y al otro también, por lo que fue el enfado, el enojo, la sumatoria de decepciones, frustraciones y el cabreo tan grande que tenían, lo voy a decir en mi idioma castizo, porque en esto no caben las medias tintas, de todo un pueblo que acompañó a las mujeres tras la muerte el 16 de septiembre pasado de Mahsa Amini Jinnah, porque era una mujer joven de 22 años, kurda, y por eso aquí se mezclan muchas cosas y, como tú decías, más que interpretar hay que decodificar lo que nos está llegando. Lo último que ha ocurrido es el envenenamiento de estas niñas, no solo de jóvenes, sino que ha sido un envenenamiento de niñas en escuela para amedrentar a las familias, para hacer que desistan de esta protesta social, que ya no es solo con la consigna mujer, vida y libertad, como arrancaron siendo las protestas en septiembre tras la muerte de esta joven que había sido arrestada por la policía de la moral. De esto ya hablamos, no de cuerpo presente yo, pero Martín, recuerda que hablé de un nombre que es todavía más tétrico en el siglo XXI, hablar de la policía no de la moral, sino de la prevención del vicio, atentos, y promoción de la virtud. Tú preguntas a mucha gente joven qué es ser virtuosa. ¿Tú te consideras una mujer virtuosa? Por supuesto que sí. No sé cuántos días necesito para contestarte la pregunta. Por eso vengo también con mi cabellera así, y espero que me estén mirando desde la Embajada de Irán muy atentamente y se agarren ahí los cinturones, porque realmente quiero mostrar mi pelo, porque tú y yo seríamos arrestadas también, aun siendo extranjeras, si pisamos una calle de Teherán o de Isfahán con esta melena al viento, ya somos sospechosas de estar incitando al sexo opuesto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estas protestas realmente han llegado a tener distintos momentos álgidos. Hubo ejecuciones hace muy poco de jóvenes de hasta 20 y 22 años. ¿Se dieron las ejecuciones? Sí, claro que se dieron. No de todos los que han sido arrestados, hay miles de arrestos, hay más de 500 muertos desde septiembre. Hay que decirlo así, 500 muertos. Y el régimen no se tambalea. Habrá que preguntarse por qué. Pero ha habido algún desarrollo que quiero comentar con vosotros.
vosotros ahora, que me ¿Cuál parece es interesante. Susana, el límite entre, digamos, lo que es lo cultural, lo que es lo religioso y lo que puede ser en realidad el poder político de soberbia, de dominio? Porque digo, Bueno, o sea, ¿cómo se separa claro. una cosa de la Ahí otra? Porque estás a veces dicen, poniendo- no, bueno, sí. a veces yo Hay lo que hablo con otra persona y respetar. me dicen, no, esto pasa que la cultura es así, hay No, que saber no, eso no es respetar las así. creencias y culturas milenarias. Digo, pero ¿cuál es el límite en realidad? El que dice eso así es porque le queda más cómodo, es una zona de confort, defender esa idea de, bueno, esto es cultural allí. No, no. La cultura, primero, que hay un Islam que decimos que se profesa en 54 países, pero es no así. no se vive de igual manera. Es decir, en Emiratos Árabes Unidos no tenemos que andar nosotras veladas, no tenemos que cubrir el cabello. Si ya vas a Arabia Saudí, sí, pero en Marruecos o en Egipto tampoco. Por lo tanto, hay distintas interpretaciones del código de vestimenta. Lo que pasa que en Irán el velo de la mujer representa muchas otras cosas, como en otros países, por cierto, del mundo musulmán. Representa esa virtud que la mujer debe tener, esa modestia, ese recato en el vestir, palabras que nos parecen muy perimidas, muy anticuadas, pero que existen y existieron en el idioma castellano. Y por tanto lo que están diciendo es que si la mujer empieza a sacarse el velo, empieza a desafiar esa autoridad, primero del régimen y luego de la autoridad paterna o del hombre de la casa, si es el esposo o el hermano mayor que sea el que tutele a las jóvenes, entonces van a empezar a exigir otros cambios y finalmente lo que se tambalea es el régimen. Lo que tenemos aquí es un régimen muy vetusto, pero también tenemos una élite que vive de ese régimen, que hay privilegios conquistados a lo largo de más de 4 largas décadas de régimen islámico y por tanto ven estas protestas como algo que los amenaza directamente, porque la gente empezó protestando por la muerte de la joven, una muerte muy injusta, Mahsa Amini, que tuvieron la osadía de entregar el cuerpo a los padres diciendo que había sufrido un infarto cuando era una joven sana y los padres dijeron no, no vamos a aceptar este pretexto. Y bueno, evidentemente luego se fueron sumando otras reivindicaciones porque tenemos que recordar que Irán es un país muy grande que tiene distintas regiones y en esas regiones habitan distintas etnias. No es como Uruguay que es todo muy parejito, ¿verdad? Allí lo que tenemos es un país donde hay distintas etnias. Tenemos a los persas, pero tenemos a los de origen árabe, a los tayikos, a los uzbecos. Tenemos luego distintas religiones. No podemos decir que son todos musulmanes. En Irán viven judíos, todavía hoy viven judíos, viven cristianos, viven los Bahá'í, viven que son muy perseguidos por el régimen islámico, por los ayatolás. Entonces toda esta gente se unió por primera vez y eso es lo que hace que estas protestas sean tan fuertes, tan diferentes y le han dicho un basta ya a este tirano que tienen Jamenei, ¿no? Después de Khomeini, el mítico hombre de barbas blancas, hoy tenemos otro barbudo blanco que es Jamenei, un octogenario también. Entonces la gente ya no quiere más régimen islámico porque, ¿saben qué? Los jóvenes de Irán quieren bailar, cantar. Yo ahora estoy en Twitter muy activa con este tema porque hay un vídeo de unas jóvenes bailando como hip hop, desafiando a las autoridades y las autoridades ya las están buscando para detenerlas. Claro, lógico. Y eso es totalmente injusto. A nadie le entra en la cabeza, yo tengo hijas bailando, van a ir presas. O sea, por eso a mí me enerva esto y es bueno que lo digamos así. No es una cosa aislada más, no es cultura. Ellos quieren bailar, quieren democracia, quieren tener otro tipo de régimen, pero claro, hasta que ese régimen se tambalee, todavía va a pasar más tiempo. ¿Y el mundo cómo lo está mirando o qué es incidencia importante puede tener una organización internacional o organizaciones internacionales en un régimen tan, digamos, compacto y tan fuerte? Bueno, Martín, que es muy forofo, digo yo, muy fan de las películas, sabe que hay muchas de este. Todo hombre tiene su precio. Luego Irán también no está por encima de la ley. Hay maneras de presionar. Irán comercia con otros países. Irán necesita reinsertarse en el concierto internacional de naciones. Ya lo intentaron con el malogrado acuerdo nuclear, que después fue Trump el que se salió unilateralmente de ese acuerdo en el 2018. Pero los amigotes de Irán son mal vistos. Sí, pero los amigotes de Irán son amigotes de otros países de Europa también. Recordemos que Rusia, hasta que empezó la ofensiva en Ucrania y la guerra de invasión hacia Ucrania, pues era un país que también tiene sus negocios con la Unión Europea, con Alemania, sin ir más lejos. Rusia, Irán y Turquía, que lo mencionabas antes, han formado un triunvirato geopolítico muy interesante. Pero hoy no es el tema. Creo que es importante decir cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional. Pues ha sido despareja, ha sido fría, un poco tibia. Es verdad que en Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del 2022 también, perdón, septiembre no, en noviembre del 2022, poquitos meses después, un par de meses, después de la muerte de la joven Mahsa Amini, decidió sacar una resolución con 80 países que votaron a favor de la misma, condenatoria a Irán
por la violación de derechos humanos. Es verdad que hay parlamentarios austriacos y sobre todo alemanes que están siendo patrocinadores de presos políticos, escribiendo cartas semanalmente o a diario en algunos casos a los embajadores de Irán en sus países, en Berlín por ejemplo, exigiendo tener noticias de ese reo, como diciendo yo estoy vigilándote lo que estás haciendo. España, Francia no están haciendo eso, los parlamentarios. Ahora bien, es bueno que la prensa se haga eco de estas situaciones, porque no es de recibo en el mes de la mujer, que estamos diciendo la condición de la mujer en el mundo, que hayamos dejado tan solas a las mujeres de Irán, que están exigiendo un respeto, una dignidad y poder sacarse ese pañuelo de la cabeza porque ellas quieren. Que después yo soy la primera que dice, si se lo quieren poner libremente y es algo que ellas quieren hacer, adelante, pero no que sea una imposición desde el régimen y mucho menos que te lleven detenida o presa por mostrar tu cabellera en el siglo XXI, que reeduquen entonces a sus hombres, si tanto miedo tienen de que van a estar incitados por alguien que se muestra como yo. Que un país democrático tenga una embajada hoy en día de Irán, no es hacer ojos ciegos de alguna manera, por más que seamos democráticos. Un país democrático tenga una embajada, una representación diplomática. Qué buena pregunta que haces. Porque digo, todos decimos sí, hay que hacer, hay que mirar, pero digo, ¿y? Bueno, ahí quiero llegar. Esa reacción ha ido en aumento, ¿no? Ha ido cambiando la situación en estos 6 meses. Entonces, lo que ha sido muy interesante es la reacción de la diáspora iraní, tanto en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos. Y hace 3 días se ha creado la Carta Mahsa Amini, que es una carta que han lanzado una plataforma de solidaridad, pero también de apoyo a la libertad y a la democracia en Irán. Son muchas palabras juntas, pero este movimiento está liderado por 6 figuras clave de la oposición, sobre todo voces disidentes en el exterior. Una mujer que yo sigo desde hace años. Ella inició una campaña en el 2015 para que las mujeres pudieran quitarse los velos y tuvo que exiliarse en Estados Unidos. Ha sido nombrada Mujer del Año por la revista Time, como es Masih Alinejad. Ella, el hijo del último Shah, el último emperador, que es Reza Pahlavi también, que vive en Estados Unidos, junto con otra actriz como es Nazanin Boniadi, pero también la Premio Nobel de la Paz hace ya varios años, Shirin Ebadi, una jurista, una mujer que entiende de leyes en su país, ella es iraní obviamente. Entonces, ellas y otras figuras prominentes de esos disidentes en el exterior han lanzado esta Carta Mahsa para presionar a los gobiernos occidentales para que expulsen a los embajadores iraníes de sus países como una medida de fuerza. Pero expulsar también a cualquier delegado, a cualquier funcionario del régimen de Irán en cualquier país occidental donde se encuentre y sobre todo para brindar apoyo y solidaridad al pueblo iraní para que continúen con esas protestas, financiando las protestas. ¿De qué manera? Fíjate qué interesante, Daniel. El dinero que tienen congelado de las autoridades iraníes en el exterior, en cuentas, en bancos en el exterior, que pueda ser volcado a un fondo para financiar a los que van a las manifestaciones y que, por tanto, pierden su salario por culpa de ello. Son medidas de fuerza que son necesarias porque lo que está en curso aquí es un cambio de régimen. No son unas protestas más como las que tuvimos hace poquitos años. Desde el 2009 para aquí ha habido varios momentos, pero aquí tenemos unas protestas de enojo que van mucho más allá que solo el lema de la mujer, vida y libertad, que es como comenzaron. La pasión de esta vasca es un placer maravilloso, tenerla acá, ¿no? Es increíble y además... Pero tengo una película para ti, que si no la has visto la tienes que ver. Me la preparé para ti. La tengo que decir. Es un director iraní muy laureado en el exterior que ha sido liberado el 14 de febrero pasado, San Valentín, tuvieron piedad de él, estuvo 8 meses preso porque él es muy crítico con el régimen, como tantos otros actores, directores que han ido presos también en estos 6 meses últimos. La vida de los demás, mírala, es increíble. La vida de los demás. La vida de los demás. Ahí ves imágenes que obviamente no son duras en sí mismo, pero lo que te transmiten sí lo es. Las ejecuciones sumarias en un país donde apretando un botón acabas con la vida de personas que son inocentes la mayor parte del tiempo. Terrible, terrible. Es muy triste, ¿no? Susana Mangana, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.